Hola a todos. Hace un poco de física vamos a terminar la explicación del tema de óptica geométrica. Y lo hacemos hablando de las lentes delgadas, donde una lente es un sistema óptico constituido por un medio transparente que se encuentra limitado por dos superficies refractarias o dioptrios, de las que al menos una está curvada. Aquella superficie que esté curvada podemos decir que pertenece a una esfera, por lo tanto tendrá su radio de curvatura, su centro de curvatura. La ecuación de las lentes delgadas es la siguiente, donde uno representa el índice de refracción de uno de los medios y N2 el otro. Si la lente tiene un índice de refracción N2 igual a N y está inmersa en el aire, entonces podemos decir que N1 es igual a 1, con lo cual esa ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Donde esto que redondeo va a ser el inverso de la distancia focal imagen. Por lo tanto, la ecuación queda de esa otra manera, que es la llamada ecuación del fabricante de lentes. Nosotros, cuando utilicemos lentes biconvexas o bicóncavas, ya lo explicaremos más adelante, usaremos la siguiente ecuación de lentes, que es la ecuación general de lentes. Y repito, es la que más vamos a usar. Al igual que en espejos, S' es la distancia de la imagen a la lente, S es la distancia del objeto a la lente y F' va a ser la distancia focal imagen. P va a ser la potencia de la lente, que es el inverso de la distancia focal imagen. Y la potencia de la lente se va a medir en dioptrías. Ojo, se mide en dioptrías, que es la unidad internacional, siempre que la distancia focal imagen vaya medida en metros. Existe también, como en espejo, el aumento lateral, es decir, cuántas veces es más pequeña o más grande la altura de la imagen con respecto a la altura del objeto. Y va a ser I' partido de I igual a S' partido de S. Ojo, cuidado con las fórmulas de los espejos. Si os dais cuenta, varían en un signo, tanto la ecuación general como la del aumento lateral. Hablemos de la clasificación de las lentes delgadas. Lentes convergentes. Son aquellas en las que la distancia focal imagen F' es positiva. Por tanto, la potencia también es positiva. Los rayos paralelos al eje que inciden sobre la lente se refractan pasando por el foco imagen F'. Lo veremos luego. Son lentes que son más gruesas por su centro que por sus bordes. Ahí las tenéis, que son la biconvexa, donde el radio 1 es mayor que 0 y el radio 2 es menor que 0, la plano convexa, el radio 1 es mayor que 0 y el radio 2 es infinito, tiende a infinito, y la venisco convergente, donde el radio 1 es mayor que 0 y el 2 es mayor que el 1. Y será la biconvexa la que normalmente usemos y la utilizaremos con la ecuación de lentes general. La de 1 partido F' igual a 1 partido S' menos 1 partido de S.
En cuanto a las lentes divergentes, pues la distancia focal imagen f' es negativa, o sea, la potencia es negativa. Los rayos paralelos al eje que inciden sobre la lente se refractan de modo que sus prolongaciones pasan por el foco imagen f'. Y son lentes más gruesas en los bordes que en el centro. Tenemos la bicóncava, R1 menor que 0, R2 mayor que 0, la planocóncava, donde el radio 1 tiende a infinito y el radio 2 es mayor que 0, y la meniscodivergente, donde el radio 1 es mayor que 0 y el radio 2 está entre 0 y R1. Y la que más vamos a usar es la bicóncava, que también la usaremos con la ecuación de lentes general. Hablemos ahora de la formación de imágenes en lentes delgadas. Y empezaremos con las lentes convergentes. Supongamos un objeto lejano. Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que como es una lente convergente, la potencia es positiva. Es decir, que f' era positivo, por lo tanto va al lado derecho de la lente. Y a la izquierda, f. Se representa con esa recta que veis ahí y con las puntas de flecha en ambos extremos. Bueno, pues rayo paralelo al eje se refracta pasando por f'. Y rayo que pasa por el centro de la lente no cambia de dirección. Donde se unen los rayos tenemos la imagen, que en este caso se trata de una imagen real porque se ha formado por unión de los rayos, invertida y mayor que el objeto. Ojo, porque a veces puede ser que cuando tenemos un objeto lejano, la imagen me salga menor que el objeto. Eso ocurre cuando el objeto está muy lejano. Ahí acabamos de trazar el rayo paralelo al eje que se refracta pasando por f', rayo que pasa por el centro de la lente no se refracta y vemos ahora que la imagen me ha vuelto a salir real e invertida, pero menor que el objeto. Seguimos en lentes convergentes, pero con un objeto cercano a la lente. Es decir, entre f y la lente. Rayo paralelo al eje se refracta pasando por f', rayo que pasa por el centro de la lente no cambia de dirección, vemos que ambos rayos no se cortan, por lo tanto trazamos las prolongaciones que son las que se cortan. Por lo tanto, la imagen va a ser virtual, ya que se cortan las prolongaciones derecha y mayor. Lentes divergentes. En cuanto a las lentes divergentes, recordamos que f' es menor que 0, por lo tanto va a la izquierda de la lente. La lente divergente se representa por la línea vertical que tenemos y ahora las puntas de flecha en ambos extremos están colocadas al revés. Rayo paralelo al eje se refracta de tal forma que su prolongación pasa por f'. Y rayo que pasa por el centro de la lente no cambia de dirección. Y obtenemos esa imagen. Si os dais cuenta, no he dicho ni que el objeto esté cercano ni que esté lejano. En este caso lo he puesto lejano. Porque en lentes divergentes siempre vamos a obtener el mismo tipo de imagen. Virtual, derecha e invertida. Perdón, y menor. Virtual, derecha y menor. Lo he hecho el ejemplo con un objeto lejano. Vamos a hacer el mismo ejemplo de lente divergente, pero con objeto cercano. Rayo paralelo al eje
se refracta con su prolongación pasando por F', rayo que pasa por el centro de la lente, no cambia de dirección y observamos que volvemos a obtener una imagen virtual derecha y menor. Siempre en lentes divergentes el mismo tipo de imagen. Vamos a hablar de otra cosa distinta, los llamados instrumentos ópticos, que son lentes o combinación de lentes. Tenemos que saber en qué consiste, en qué tipos de lentes y combinación de lentes se trata. Por ejemplo, la lupa. Se trata de una lente convergente con el objeto cercano a la lente que va a formar una imagen virtual y mayor. La cámara fotográfica. Bueno, se va a tratar de una cámara oscura con una lente convergente donde el objeto está a mayor distancia que la distancia focal, que el foco, por lo tanto la imagen que se va a obtener va a ser real, invertida y menor que el objeto. El microscopio es una combinación de lentes convergentes. La lente más próxima al objeto se denomina objetivo y la más próxima al ojo se llama ocular. La imagen resultante va a ser real, invertida y mayor que el objeto. El anteojo astronómico, bueno, es una combinación de dos lentes, lo mismo, objetivo y ocular, y que se utiliza para observar cuerpos lejanos de gran tamaño. Algo que suelen preguntar bastante en selectividad son los defectos de la visión. Pero para conocer los defectos de la visión, tenemos que saber que la visión nítida tiene lugar cuando la imagen de los objetos se forma en la retina del ojo y se denomina acomodación al proceso que ocurre en el que los músculos del ojo, los músculos ciliares, varían la curvatura del cristalino, que es una lente convergente, para formar la imagen en la retina. Definamos también lo que es el punto remoto, que es la distancia máxima a la que puede estar situado un objeto para que una persona lo distinga claramente. De igual manera existe lo que se llama el punto próximo, distancia mínima a la que puede estar situado un objeto para que una persona lo distinga claramente. Si hablamos de un ojo normal, el punto remoto tiende al infinito, es decir, la S, la distancia del objeto, va a ser infinito y el punto próximo va a ser 25 centímetros. Es decir, la S va a ser menos 25 centímetros, porque es distancia objeto. La miopía. La visión es borrosa porque las imágenes se forman entre el cristalino y la retina. El punto próximo está a menos de 25 centímetros y el punto remoto no está en el infinito. Se corrige con lentes divergentes para que retrasen la imagen hasta la retina. Para calcular su distancia focal, se considera que deben formar la imagen del infinito en el punto remoto del ojo. Hipermetropía. La visión es borrosa porque las imágenes se forman detrás de la retina. El punto próximo está más alejado de lo normal. Se corrige con lentes convergentes,
que adelantan la imagen hasta la retina. Para calcular su distancia focal, se considera que la imagen de los objetos situados a 25 centímetros debe estar situado en el punto próximo del ojo dañado, del ojo con hipermetropía. Presbicia o vista cansada. Suele aparecer con la edad, por un fallo en la acomodación. Se debe a que pierde elasticidad el cristalino o los músculos ciliares. No afecta a la visión a largas y medias distancias, pero sí a cortas distancias. El punto próximo está a mayor distancia de lo normal, porque no se consigue acomodar el ojo para distancias cortas. La imagen se forma detrás de la retina, por lo que se corrige con lentes convergentes. Para calcular su distancia focal, se considera que la imagen de los objetos situados a 25 centímetros debe estar situada en el punto próximo del ojo vago. Hasta luego.